Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Tenemos hoy con nosotros al Padre Luis Escandel, que es siervo del Hogar de la Madre, y desde Roma, que está con nosotros para acercarnos y darnos a conocer un documental que han realizado sobre San Francisco de Asís, icono de la cruz. ¿Qué tal está, Padre Luis? Qué alegría tenerle con nosotros. Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto para mí también. Qué bien. Pues sin demora, nada, cuéntenos, padre, este documental, cómo comienza, pero bueno, sobre todo, qué quieren resaltar, porque San Francisco es un santo archiconocido en la Iglesia Católica, pero eso, ¿qué quieren resaltar de este santo, de su personalidad, de su vida? ¿Qué es lo que creen que es tan importante hoy día, aunque sea en alguien tan conocido? ¿O cómo no hacer algo reiterativo de algo que se ha hecho durante tanto tiempo? ¿Cómo se atreve este atrevimiento también? Mire, pues precisamente acaba usted de decirlo, es un santo muy conocido, pero al mismo tiempo nos da la impresión de que es muy ignorado en aspectos esenciales de su personalidad y de su espiritualidad. Y es por eso que hemos querido presentar este documental para presentar lo que podríamos decir la verdadera cara, el verdadero rostro de San Francisco de Asís. Muchas veces destacamos aspectos como podría ser su amor a la creación, su pobreza, cuestiones todas ellas reales, auténticas, pero que no agotan toda la riqueza que hay en este gran santo. Y es por eso que hemos querido presentar otra perspectiva para completar esa imagen acerca del santo. Lo más importante para nosotros, lo que realmente forja un santo, es su relación con Jesucristo y en este caso con Jesucristo pobre y crucificado. Eso es lo que realmente llama la atención cuando uno se acerca a este santo, lees las primeras biografías que se escribieron acerca de él. Todos los que escribieron narran cómo él estaba fascinado por la persona de Jesucristo y eso le llevó a gastar toda su vida, toda su existencia para vivir en lo que él llamaba sineglosa, sin ningún tipo de comentarios secundarios, el Evangelio, o sea, Evangelio al pie de la letra. Quería ser otro Cristo y para eso pues estuvo dispuesto a renunciar a todo, lanzarse en la aventura de una nueva fundación para poder así también aportar su granito de arena en una situación de mucha dificultad para la Iglesia en su tiempo. Podemos recordar eso que le dijo el Señor en San Damián, en la iglesia de San Damián: Francisco, repara mi iglesia. Y esto yo creo que tiene mucha actualidad hoy en día también. Necesitamos de una renovación que no basta con que sea en las estructuras de la iglesia. San Francisco se dio cuenta de que la renovación tiene que ser interior, espiritualmente, que cambien los corazones para que la iglesia pueda manifestar realmente el rostro de Cristo. Qué bonito, padre. Habla usted sobre la cruz, claro que por eso el título es Icono de la Cruz. Es verdad que quizás asociamos a San Francisco así, como ha dicho antes el hermano Sol, la hermana Luna con la naturaleza, y no resaltamos esa unión que está usted diciendo de él con la cruz, ¿no? Parece que sí, que iba contra corriente, que era muy fuerte, que un camino duro, pero no, nos falta gran parte de su espiritualidad quizá, ¿no? ¿Qué nos muestran en este documental sobre ello? Pues es verdad que hemos tenido que quitar muchas cosas por falta de espacio, porque esta figura pues daría para una serie de documentales, pero hemos querido ceñirnos a lo más esencial de su espiritualidad, sobre todo una vida de oración profundísima. Él era un contemplativo, a pesar de que recibió una vocación apostólica, siempre se sintió inclinado a contemplar a Jesucristo y por eso él después podía transmitir de una manera muy viva quién era Jesucristo, no solo porque tenía grandes conocimientos teológicos, sino porque había tenido un encuentro personal vivo con Jesucristo. Había empezado antes hablando de cómo se encontró con él en San Damián, en esta iglesia que tenía que reconstruir, y ese fue el punto de partida de pues toda una existencia volcada en contemplar a Jesús crucificado hasta el monte Albernia, que es cuando él recibe los estigmas.
El año pasado celebrábamos el aniversario de sus llagas, precisamente de su estigmatización, y me parece fundamental esto, que la vida espiritual no es un simple entusiasmarse, tener buenos sentimientos, sino que lo más importante es identificarnos con Jesucristo mismo, ser otros Cristos, como dice San Pablo. Para mí la vida es Cristo y Cristo crucificado. Y esto es lo que vivió San Francisco de Asís y que nos recuerda a todos, que no basta con tener buenas emociones, buenas experiencias, sino que hay que llegar a realmente ser uno con el Señor. Lo que está comentando ahora mismo precisamente, esos son pasos que nos sirven a cualquier cristiano, ¿no? A cualquier católico, para ir consiguiéndolos en nuestra vida, ¿no? Ese encuentro con Cristo, ese asemejarnos a Cristo, pero Él tiene algo especial, es un santo, y comienzan el documental con la frase ¿por qué a ti, Francisco? ¿Por qué a ti? ¿Eso qué intentan iluminar con esa frase? Precisamente lo que acaba usted de decir, porque da la impresión a veces cuando uno lee las vidas de los santos, que han sido personajes tan extraordinarios que no hay modo de identificarnos con ellos, de aprender algo que pueda aplicarse a mi propia vida. Ellos están en un nivel muy alto y yo en cambio constato constantemente que mis deseos, mis buenas intenciones no se realizan. Tengo una vida espiritual muy, muy básica. Y lo que nos enseña San Francisco de Asís es que todo lo que él vive es un don de Dios. Esto es el sentido de la frase que ponemos al principio. ¿Por qué a ti, Francisco? ¿Por qué a ti? Esta es una pregunta que le hacía uno de sus hermanos más cercanos, Fray Maseo, cuando constataba, veía que la vida de San Francisco de Asís era tan extraordinaria, llamaba tanto la atención a la gente de su época, y al mismo tiempo él le conocía de cerca, podía ver quién era San Francisco. A mí me hace mucha gracia que cuando uno lee los testimonios de la gente que estuvo cerca, le describen muy crudamente. Dicen que era muy feo, que tenía unas orejas muy grandes, que no tenía estudio alguno, era un poco torpe en ese tipo de cuestiones intelectuales, que, en fin, no tenía grandes talentos humanos. De hecho, el gran problema que tendrá toda su vida, que es organizar la orden de los franciscanos, pues demuestra que tampoco tenía grandes habilidades como liderazgo. Era un hombre más bien, pues, poeta, con muchos arranques de entusiasmo, capaz sí de atraer a la gente, pero luego incapaz de organizar, de poner orden en ese ambiente. Entonces nos deja ver un lado muy humano de San Francisco de Asís. Y esto es lo que se pregunta Fray Maseo, ¿cómo es posible que este individuo tan poco dotado sea capaz de crear la orden con más religiosos de su época? ¿Cómo es posible que Dios le haya confiado a él la restauración de la iglesia? Y San Francisco le responde diciendo, ¿por qué a mí, Fray Maseo, me preguntas? Porque Dios no ha encontrado a nadie más pobre y miserable que yo. Y ese es el secreto, me da a mí, de la santidad de San Francisco de Asís. Es su humildad y su capacidad para dejarse modelar por Dios. Es ese no poner barreras para que Dios actúe en él y a pesar de sus limitaciones, ser capaz de llevar adelante el gran proyecto de Dios en su vida. Y eso me parece muy actual para todos. Dios nos ha creado con una vocación muy específica para cada uno, un proyecto de felicidad. Y si uno se abre a ese plan de Dios, no es que Dios a uno le reduce, le somete hasta el punto de hacerle infeliz, de frustrarle, sino que le da plenitud, hace que su vida realmente valga la pena. Ay, padre, qué maravilla. La verdad que estamos disfrutando porque lo que veo es todo lo que ha profundizado en el mensaje de San Francisco, claro, pero quería preguntarle también por cosas más prácticas para las personas que vayan a ver el documental. Pienso que con tan gran santo, qué difícil, qué reto habrá sido eh, la redacción del guión, ¿no? Para que sea también interesante, ameno, que tenga su ritmo. ¿Cómo lo han podido hacer y qué dificultades han encontrado para el documental? Pues
como decía al principio, hay tantísima información sobre San Francisco de Asís que es que uno se siente de alguna manera abrumado por tanta información, quisiera meterlo todo en un documental así, pero claro, hay que ir a lo esencial. En este caso queríamos resaltar, por un lado, lo que fue su conversión vocación, es decir, cómo este santo no tuvo, como San Pablo, una caída del caballo y ya directamente se lanzó a servir al Señor, sino que tuvo un proceso de aprendizaje, de descubrir quién es el Señor, quién era él mismo en los planes de Dios, que nos ayuda mucho a entender cómo también nuestra vida espiritual es un proceso de aprendizaje y de, pues, que el Señor nos vaya trabajando poco a poco. Y luego, por otro lado, queríamos enfocarnos en algunos aspectos concretos de su vida espiritual. Eh, Aparte de la pobreza y del amor a la cruz que ya he mencionado, había otro punto que no llama tanto la atención en la, pues normalmente, pero que, sin embargo, cuando uno va a los libros, a las fuentes, llama mucho la atención y es el amor que él tenía, sea a la Eucaristía, sea al sacerdocio. Y esto también me parece muy importante para nuestro mundo de hoy, porque con el tema de los escándalos y tantos problemas que ha habido en la Iglesia acerca del sacerdocio, pues uno podría pensar, pues vamos, ¿para qué acercarme a esta gente si al final están corrompidos, hacen tanto mal? Y en cambio San Francisco de Asís nos muestra que en medio de las mayores corrupciones que puede haber, el sacerdocio sigue siendo un medio necesario para que la gracia de Dios llegue a nosotros y por tanto hay que amarlo, hay que respetarlo. San Francisco de Asís vivió en una época de también mucha corrupción en el clero. Había mucha simonía, muchos sacerdotes vivían en concubinato, había lo que se suele decir ahora también, muchas riquezas dentro de la iglesia. Y todo eso hizo que muchos buenos cristianos, pero mal instruidos, se alejaran de los sacramentos, despreciaran a los sacerdotes, incluso empezaron a crearse movimientos heréticos que trataban de vivir una espiritualidad sin iglesia. Es decir, la iglesia jerárquica va por su lado, nosotros vamos a vivir como la primera iglesia, es decir, vamos, lo que ellos pretendían que era la primera iglesia, sin sacerdocio, sin sacramentos, sin dogmas. Y San Francisco de Asís nos recuerda que Dios ha querido elegir mediaciones humanas, sacerdotes, para que nos den la gracia. Y en un momento dado de su vida, él, por ejemplo, lo contamos en el documental, se encontró con sacerdotes que vivían públicamente en concubinato. Y la gente le decía, pero Francisco, aléjate de ellos, no vale la pena juntarse con esta gente. Y San Francisco iba corriendo a los pies de estos sacerdotes y les besaba las manos, incluso los pies, y decía, es que a través de estas manos me viene a mí Jesús Eucaristía, ¿cómo voy a rechazarles? Y para nosotros es una llamada también a vivir desde la fe nuestro amor a la Iglesia. Darnos cuenta de que la Iglesia, a pesar de que es una Iglesia pecadora, también es la Iglesia santa de Jesucristo. Ha sido una lucha encontrar lo esencial, pero al menos hemos querido ampliar la visión acerca de este gran santo. Pues qué bonito, qué difícil, ¿eh? Un reto muy grande. Y cuéntenos también dónde han sido las grabaciones, si han, ustedes que han estado en ello, me imagino que habrán disfrutado, ¿no? Descubriendo lugares. Cuéntenos por dónde ha tenido lugar esa grabación. Pues gracias a Dios hemos podido desde Roma organizar los viajes para visitar sus lugares más emblemáticos, podríamos decir. Pues la misma ciudad de Asís, la Porciúncula, San Damián, el Monte Alvernia han sido nuestros lugares principales. Es verdad que hemos tenido que dejar de lado otros lugares maravillosos como Ribotorto y otros, pues eso, lugares emblemáticos de la vida franciscana por falta de tiempo más que por otra cosa. Y en el proceso de grabación, yo al menos la experiencia que he tenido es que el mismo San Francisco de Asís nos ha querido involucrar en su propia espiritualidad de pobreza y de austeridad. Es decir, teníamos que palpar en nuestra propia carne lo que es ser franciscanos por un tiempo corto. Claro, son lugares en los cuales
eh, pues estás en medio del campo, además hay muchísima afluencia de turistas y todo eso supuso pues muchas dificultades a la hora de grabar. Recuerdo, por ejemplo, que en una primera etapa de grabación en el Monte Albernia nos cayó, aquello no sé si era el apocalipsis, el fin del mundo, era una tormenta tremenda. No veíamos ni a un paso de distancia por la niebla que había, un viento tremendo, lluvia. Y vamos, nuestra intención era grabar todos los paisajes que tienes en esa panorámica espléndida desde el santuario que conservan allí. Teníamos una ilusión enorme y sin embargo Dios nos cambió los planes e hicimos un par de grabaciones como pudimos. Tuvimos que cambiar los planes, volver en otra ocasión y ahí sí que pudimos a nuestras anchas hacer todas las grabaciones que queríamos. Pero era como encontrar constantemente Tropiezos. dificultades, que si no nos reciben en el albergue, que si llegamos a un lugar y descubrimos que están de obras, y la porciúncula, la mitad de la porciúncula toda cubierta de andamios. Ah, ¿Qué hacemos? ay, Pues habrá que grabar esta esquinita, este otro ángulo, y así poco a poco sacarlo como podíamos. Nos dábamos cuenta de que Dios dispone las cosas a su manera y que nuestro papel era un poco como San Francisco de Asís. ¿Por qué nos ha elegido a nosotros? Porque no ha encontrado mayores zoquetes, personas más pobres para hacer esto, y en las circunstancias más adversas, pero para demostrar que los frutos de este documental son suyos, no nuestros. qué bien, qué bonito. De todas maneras se pasa bien, claro, porque se le busca lo positivo, ¿no? Ya Claro que sí, dando no, y vuelta a estar todo. en los lugares franciscanos es una maravilla. Qué Yo maravilla. recomiendo que vayan alguna vez porque Asís especialmente Sí, es algo único. es precioso. ¿Y han tenido contactos con franciscanos? ¿Han podido...? Sí, 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 gracias a Dios hemos podido, bueno, había que pedir permisos para poder grabar en todos estos lugares y luego también recibir algo de asesoramiento a nivel de información. Eh, una ayuda que sin duda alguna ha sido fundamental es la del obispo de Oviedo, Ujú. que ha participado en las grabaciones y nos ha ayudado mucho también a ver la figura de San Francisco de Asís desde dentro de su propia espiritualidad. Nosotros, por así decirlo, contemplamos como desde fuera, como cristianos fascinados por San Francisco, pero no somos franciscanos. En cambio, don Jesús sí que es franciscano, ha vivido una vida franciscana plena, ha dedicado sus estudios teológicos a él, entonces ha enriquecido mucho el que estuviera cerca y nos pudiera ayudar. Que eso es una preciosidad, claro, porque qué bonito el de tener estas iniciativas mediáticas, como dice, no son franciscanos, pero nos acercan a la figura de este santo tan grande. Y quizá nos da a entender, y este documental hecho por los siervos de la Madre, es lo que es la Iglesia, ¿no? Ese enriquecimiento que hay entre unos y otros, gracias a que cada uno tiene su carisma, pero viendo en grande todo lo de los demás, ¿no? Porque ya eso, por el ejemplo que ha puesto el obispo de Oviedo, cómo le ha enriquecido de su espiritualidad, y me imagino que ustedes también irán aportando su granito de arena, ¿no? Porque también para ellos sería un honor que alguien hiciera ese documental con tanto cariño. Pero eso, ¿qué es cuál ha sido ese hilo conductor en esa producción, esa iniciativa tan abierta a eso, a Dios mismo, ¿no? A lo que Él nos quiere transmitir? ¿Cómo vais Ujú. descubriendo y escogiendo esos temas? Sí, yo diría que nuestra fascinación por los santos nos viene de ver las cosas tan grandes que Dios puede hacer y sigue haciendo hoy en día en la historia y en la vida de cada persona que se abre a Él. Los santos nos manifiestan hasta qué punto Dios es capaz de transformar nuestra existencia. No es un Dios que está perdido en las nubes, que es indiferente ante el destino de los hombres, sino que se involucra constantemente, que quiere participar de nuestras alegrías y tristezas, de nuestras luchas, de nuestro caminar hacia el cielo. Él está muy activo y eso es lo que nos muestran los santos y cómo tenemos que contemplar la vida espiritual
no desde nuestra perspectiva, que muchas veces es limitada, sino que la vida espiritual es riquísima. Cada santo ha manifestado apenas una pizca de lo que es el misterio de Jesucristo. Jesucristo es una mina que no tiene fin. Podrías estar constantemente yendo a excavar a esa mina y seguirías encontrando oro. Eso es lo que nos muestran los santos, que cuando uno se lanza a conocer a Jesucristo, a dejarse enamorar por Él, es que hay tal profundidad, tal belleza en esa vida que vale la pena, que te sorprende constantemente. Luego, con la elección particular de cada documental que hemos hecho, pues siempre hemos querido manifestar algún punto muy concreto de nuestra vida espiritual de una manera práctica, como algo que realmente necesitamos en nuestra vida espiritual todos, ya seamos sacerdotes, religiosos o laicos. Hicimos hace muchos años el primero sobre San Maximiliano Kolbe y todo ese tema estaba centrado en la Virgen María. Queríamos manifestar cómo una vida cristiana auténtica necesariamente tiene que ser mariana. Luego hicimos un documental sobre Santa Teresa de Jesús, que claro, estaba centrado en el tema de la oración. Para ser cristiano tienes que rezar. Si te falta eso, no puedes avanzar, no hay nada que hacer. Y ahora hemos querido mostrar con San Francisco de Asís el amor infinito de Jesucristo que se manifiesta en la cruz. Yo creo que ese es el mensaje fundamental de este documental. Nosotros podemos contemplar en Jesús crucificado el amor sin límites que tiene por cada uno de nosotros. A mí me impresiona cómo San Francisco de Asís en algunos momentos de su vida iba por los bosques gritando: el amor no es amado, el amor no es amado, porque estaba tan loco por ese Jesús crucificado que él había conocido, que necesitaba sacar todo ese dolor de ver cómo Jesús no es correspondido. Y él quería de alguna manera, pues, colmar ese deseo de Dios de ser amado. Ay, padre, qué bonito lo que nos está contando. Desde luego, qué interesante, ya lo ha dicho, claro, lo importante, porque mucha gente dirá, y pues, sí, lo importante es Cristo, de que nos sirven los santos, pero bueno, ya nos lo acaba de contar. Y me gustaría, como lo están haciendo también, que a los que nos están escuchando, que nos quedan 3 minutos solo, donde se pueden ver los documentales y que se despida ya, pero estos, porque es muy interesante y enriquecedor para cada vida nuestra, es decir, incluso para los niños, para verlos en familia, para enriquecerlos porque están hechos con tal profundidad que ese amor que ellos tienen a Cristo es imitable por nosotros, ¿no? Y también su intercesión en nuestras vidas. Entonces estos 3 minutos se los dejo, donde se pueden ver los documentales que tanto nos interesan y eso, una despedida para los que nos estén escuchando. Muy bien, pues en primer lugar pueden ver estos documentales en nuestro canal de YouTube, Siervos HM Films. ¿De acuerdo? En ese canal nosotros publicamos de manera gratuita nuestros documentales y otro tipo de productos audiovisuales para que nuestra vida espiritual crezca. También aprovecho, para hacer un poco de propaganda acerca de nuestro canal Catholic Stuff, en el cual pues no tenemos documentales, pero sí que hemos tratado últimamente de presentar vidas de santos o de personas cristianos que han vivido su fe de manera extraordinaria, con cortometrajes de media hora, en los cuales pues no solo presentamos a gente experta en el tema hablando sobre estos hombres, sino que realmente representamos al vivo con actores estas escenas, estas vidas. Yo creo que es necesario mirar a los santos, es necesario aprender de ellos, porque como decía en algún momento de esta entrevista, los santos nos muestran horizontes nuevos. Nos descubren que la vida espiritual es mucho más amplia de lo que a primera vista puede pensarse. Es decir, la vida espiritual vivida por los santos, experimentada por ellos, es de tal profundidad que realmente vale la pena lanzarse a lo que el Señor nos pide. Y luego también, como decías, pues
los santos interceden por nosotros. Y esto es un consuelo enorme para todos los cristianos, tener amigos en el cielo que realmente están muy cercanos, que nos miran, que nos comprenden porque han pasado por experiencias similares o incluso a veces muy dolorosas. Santos que saben lo que significa avanzar en la vida espiritual y a veces encontrar pues luchas, ver como que la vida espiritual a veces puede ser un poco rutinaria, como que no hay progreso. Todo eso lo han vivido ellos, cada uno a su manera, y eso también es lo hermoso de los santos, que cada uno puede identificarse con el santo que quiera, pero es extraordinario ver cómo en los santos resplandece la grandeza, la hermosura del amor de Dios. Dios realmente está deseando entrar en nuestras vidas y quiere que esas vidas de los santos no sean solo modelos, unos modelos a mirar desde lejos, por así decir, sino que quiere realmente hacer también en nosotros ese tipo de cosas. Quizá nunca tendremos éxtasis, quizá nunca resucitaremos muertos, como han hecho algunos santos, pero sí que podremos tener ese fuego de amor que ha abrasado los corazones de estos santos. San Francisco de Asís no es grande por haber fundado órdenes, no es grande por haber recorrido tierras hasta llegar al Medio Oriente. Eso también forma parte de su vida y es de admirar. Pero lo grande de él, lo que realmente fascina, es su amor por Jesucristo. Es esa locura de amor que le llevó hasta identificarse con él, incluso corporalmente, con los estigmas. Pues nada, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad. Es una alegría siempre poder manifestar este tipo de cosas, lo grande que es nuestra fe. Padre, no sabe lo que me ha gustado porque es que además con qué entusiasmo lo expresa y también ¿no? Pienso que es muy esperanzador para nosotros, para cualquier católico de a pie, eso es nuestro cometido, el identificarnos con Cristo, seguirle y que también tenemos que ser santos, sencillamente santos, pero sí encaminarnos a identificarnos con Cristo, como dice, pero aprender de ellos en estos documentales que nos vamos a meter y vamos a verlos porque nos van a enriquecer mucho y vamos a aprender mucho, porque hay cosas muy prácticas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y amigos, os invito a que veáis todos los documentales porque es que son que merecen la pena y así aprendemos cada vez más, vamos a aprender de los santos. Padre, gracias. Muchísimas gracias. Dios os bendiga. Igualmente, gracias, Padre. Adiós, amigos. Hasta el próximo día.